Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. ¿Cómo pasaron el fin de semana largo? ¿Descansaron un poquito? Bueno, saben que hoy estamos cumpliendo 50 programas de esta etapa de Seguimos Educando en Canal Encuentro y estamos felices de estar acá hace 50 programas acompañándote. A vos, alumno, alumna, sabemos que usás estos programas y los cuadernos para mantenerte al día, para seguir aprendiendo, para hacer los trabajos que te piden los profesores, los y las profesores y profesoras que sabemos que se apoyan en este programa para enseñar, y eso nos da muchísima satisfacción. Están haciendo un esfuerzo enorme para seguir sosteniendo la continuidad educativa y poder aportar nuestro granito de arena. Bueno, es la razón por la que estamos acá, así que muchas gracias. Y atención, porque cada vez más curiosos y curiosas me dicen, pero yo no estoy en la escuela, yo ya soy un adulto, ¿puedo verlo igual? Por supuesto, el conocimiento es para todos y acá estamos, haciéndole el aguante a la comunidad educativa y a todos los y las curiosos que tengan ganas de darse una vueltita por acá. Hace 50 programas. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, acordate que más allá de que en algunos lugares del país ya podés pasear un poquito más, salir un poco más de casa, en otros estamos más guardados, pero en todas partes nos tenemos que cuidar de la pandemia, del coronavirus. Y por eso tenés que hacer algunas cositas, algunos consejitos que te damos siempre. Uno, lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, ¿eh? Otras cosas como el alcohol también sirven, pero es muy importante el agua y el jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, todo lo que puedas. Si vas a toser o estornudar, hácelo acá, en el pliegue interior del codo. Ventila los ambientes, abrí la ventana, que cada tanto corra un poco de aire, porque es importante que el aire esté limpio. Y a propósito de limpieza, desinfecta los objetos que tenés mucho en la mano, ¿viste? No sé, vos fijate, el teléfono, la computadora, el joystick, si tenés jueguitos. Todo limpio y desinfectado. Si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Enseguida arrancamos la clase, pero mira, consejos para cuidarte y cuidarnos. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, muy bien, empezamos la clase. En un rato viene Julieta, de Formación Ética y Ciudadana, pero ya está con nosotros una muy floreada Mica. ¿Cómo estás, Mica? Hola, Ángela, ¿todo bien? Hoy es el día de colorido para nosotros. Sí, volvió la primavera. Volvió ¿no? la primavera. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a trabajar con los cuentos populares maravillosos o también conocidos como cuentos de hadas. Ay, qué lindo. Vamos a volver a la infancia un poco. Vamos a viajar otra vez en el tiempo, sí. Bueno, ¿y con qué objetivos? Bueno, los objetivos van a ser reconocer las estructuras de estos tipos de relatos, ver qué los diferencia de los cuentos realistas y de los cuentos fantásticos y conocer un poquito de sus personajes también. Ah, diferencias con realistas y fantásticos, hay que estar atentos. Bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos a empezar haciéndote una pregunta. Dale. ¿Qué cuentos, qué historias te acordás que te contaban o te leían de chiquitita? Bueno, de chiquitita, historia? creo que historias bastante universales, ¿no? Caperucita Roja, La Cenicienta. De hecho, a mi hija mayor, que ahora ya tiene 14, toda su infancia le conté todas las noches antes de dormir La Cenicienta, por ejemplo. Buenísimo. Bueno, qué lindo cuento. Y ese es uno de los cuentos más clásicos de este tipo de género, en los que aparece una princesa, una hada madrina que la va a ayudar, ¿no? Cómo aparece la magia. En estos relatos también, además de la Cenicienta, vos nombraste la Caperucita, ¿no? Sí, Caperucita Roja. Un personaje que va al bosque y se encuentra con un lobo que habla, ¿sí? Un animal que cobra vida. Están, no sé, los tres chanchitos y el lobo también, que también tiene un personaje parecido. Sí, que aparece un lobo malo otra vez y los chanchitos, ¿no? Los chanchitos que hablan, es decir, que aparecen animales que cobran vida, que toman características humanas, aparecen seres mágicos como las hadas madrinas y además aparecen a veces algunos personajes que son unos sapos
que al principio de la historia no nos damos cuenta, pero al final se convierten en príncipe o vuelven a la forma humana a través de un encantamiento. Bueno, todo este universo de personajes, animales, seres mágicos son los que vamos a trabajar en la clase de hoy porque son los que forman parte de estos tipos de relatos, del género maravilloso y dentro del género maravilloso los cuentos. Entonces, vamos a empezar a escribir algunas características. El género maravilloso es muy amplio. Nosotras hoy vamos a estar trabajando con los cuentos, cuentos particulares, los cuentos de hadas, pero hoy en día, como todos los géneros, fueron teniendo su desarrollo y nos podemos encontrar con novelas o con sagas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta del género maravilloso para entender estos relatos es el universo que se crea. ¿Esto qué quiere decir? Que es un universo con sus leyes propias. No son las mismas leyes que la de nuestro mundo o las leyes que aparecen en los relatos realistas, donde todo se trata de resolver a través de la razón. Claro. Lo que va a pasar en los cuentos maravillosos, en estos tipos de relatos, es que van a aparecer otros tipos de leyes. Lobos que hablan. Exacto. Sapos que se convierten en príncipes, hadas madrinas. Muy bien, aparecen todos estos personajes. Eso quiere decir que la respuesta de este universo va a ser con sus propias leyes, donde la magia, los milagros forman parte y no sorprenden a nadie. Es decir, que todas las personajes que están en estos relatos tienen acuerdo. Nadie se va a sorprender, sí se va a asustar Caperucita, por ejemplo, del lobo, pero no se sorprende tanto porque este lobo hable. Claro. O, por ejemplo, la Cenicienta, cuando ve la hada madrina. Sí, se sorprende porque apareció, pero después no cuestiona el hecho de la magia y de que convierta su vestuario o a la calabaza la hagan un carruaje. Y nadie que está leyendo dice, ah, no, una hada madrina parece a esto, no me lo creo. No, porque ya sabe que va a ser así. Sí, ese es el pacto de lectura que hacemos. Claro. Cuando yo voy a leer un cuento o un relato del género maravilloso, se me trabaron ahí las letras, fue magia. Aparecieron, soy consciente de que va a suceder esto, claro, ¿no? Este pacto de lectura. Entonces, aparecen también los personajes, como vos dijiste, las hadas, los animales, las brujas, los hechiceros. Es decir, todos personajes que viven dentro de este universo que tiene sus propias leyes. Voy a sumar algo acá, que son los tipos de textos. Nosotras hoy vamos a trabajar con los cuentos. Recordemos que no es lo mismo un cuento que una novela. Claro. Y además, las novelas, ¿sí? Quiero recomendar brevemente una novela muy importante de la literatura argentina del género maravilloso de la escritora Liliana Bodoc. Se llama Los días del venado. Esta es una saga de este género y lo que ella hace es recrear a partir de la cultura latinoamericana y de nuestros territorios un universo particular que retoma las culturas de nuestros pueblos y personajes también. Qué lindo. Sí, es súper interesante y la trabajamos mucho en la escuela con los chicos y con las chicas. Entonces, esto es un primer acercamiento a lo que vamos a ver. Bueno, buenísimo. Y para seguir este primer acercamiento y cada vez acercarnos más, tenemos material sobre género maravilloso. ¿Querés verlo? Dale. Había una vez... Había una vez... Había una vez... Como verán, muchos de los cuentos que conocemos comienzan así. Pero ¿se preguntaron alguna vez qué es un cuento? Los cuentos son una de las distintas formas de escritura que existen. Por un lado están las novelas o historias largas y por otro lado los cuentos o historias cortas. ¿Cuántos tipos de cuentos existen? Se dice que hay dos grandes tipos de cuentos. Por un lado el cuento literario y por otro lado el cuento popular. El cuento popular es tan antiguo como la humanidad. Se caracteriza por ser anónimo, o sea que no se sabe quién lo creó. Y también por transmitirse de forma oral hace que cada persona lo cuente de manera distinta. Estos cuentos o relatos pasan oralmente de generación en generación. Estoy seguro que ustedes conocen algunos. Los contadores de cuentos existieron desde siempre. Antes de que aparecieran las primeras formas de escritura,
las leyendas, las historias se transmitían en forma oral. Y aun cuando la escritura ya existía, al ser un lujo de ricos, los narradores seguían siendo muy importantes y populares. En la Edad Media, nosotros los juglares entreteníamos al público contando historias reales y ficticias. Pero al inventarse la imprenta y cuando la educación y la escritura alcanzaron a sectores más amplios, los relatos empezaron a contarse a través de la palabra escrita. Y la oralidad fue perdiendo algo de importancia. Claro. Pero en casi todos los sitios se pueden encontrar todavía ejemplos de ella. Acá aparece, Mica, otra característica importante de estos relatos, que es el origen oral, ¿no? Sí, súper importante la oralidad en estos tipos de relatos. Viven en el boca en boca, de generación en generación. Pensemos esto que yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué cuentos te contaban o qué cuento contaste vos, no? Muchas veces sin leerlo, estas historias llegan a través de familias. Me gusta mucho pensar esta idea de hace muchísimos años, ¿no? Porque pensemos que estos cuentos a partir de 1600 fueron recopilados. Ya vamos a ir acá, pero para que tengamos en cuenta. Entonces, no existía internet, los teléfonos, es decir, que el momento de contarse cuentos y las historias era súper importante. Entonces, la oralidad como origen y como su vía de transmisión también, ¿no? Estas características que estamos marcando del universo, los personajes y de su origen, no solamente es de los cuentos populares o de los cuentos de hada, sino que también de otros tipos de relatos que comparten estas características, que son los mitos y las leyendas. En las próximas clases ya vamos a trabajar en profundidad, pero para que tengamos en cuenta que los cuentos de hada, los mitos y las leyendas forman parte de la cultura oral, de la tradición oral, lo que decimos el folclore, de diferentes pueblos y civilizaciones. ¿Sí? Bien, excelente. O sea que los compilaron no necesariamente los inventaron o los crearon, tomaron relatos que se hacían oralmente. Exacto, mira. Bien, vamos a mirar acá en el pizarrón. Sí. ¿Qué tenemos? Los cuentos de los hermanos Grimm. Ellos fueron dos hermanos alemanes que en el romanticismo, ¿te acuerdas que habíamos nombrado el romanticismo, ese movimiento cultural? Sí. A partir del 1800 van a buscar los cuentos populares, esos relatos que son de tradición oral, sobre todo en Alemania. Lo que ellos hicieron al momento de escribirlo, como vos dijiste, es hacerle ciertas adaptaciones, muchas veces de estilo, muchas veces las temáticas. ¿Por qué pasaba? Muchos de estos cuentos eran muy crueles. Entonces, para poder publicarlos, lo que hicieron los hermanos fue adaptarlos. Mismo sucede con Charles Perrault, que en Francia, él también va a buscar cuentos que eran comunes, que los contaban sus mamás a sus hijos, pero en Francia. Entonces acá tenemos de Alemania y de Francia. Es interesante igual pensar que a pesar de las distancias y de los kilómetros que hay entre estos relatos, mantienen ciertas estructuras. No solamente Francia y Alemania, sino que vamos a ver que cuentos de otros continentes mantienen las mismas estructuras. Cuando digo estructuras me refiero a la temática, me refiero a los personajes que aparecen. Mira, acá aparece Caperucita. Caperucita. Hay una princesa que puede ser... Ah, Cenicienta es por el zapatito. Sí. Hay un lobo, está el gato con botas. Sí, muy bien. Está el príncipe en su caballo. Sí, mira. Hay una hada madrina. Sí. O un hada al menos. Hay un duende. Y después hay un molino y allá hay como una casita aislada, alejada, que siempre también es medio parte de estos cuentos, ¿no? Sí, la idea del bosque, ¿no? Cómo aparecen las hojas, sí, los colores. Generalmente estas historias suceden en los bosques. Fijémonos cómo acá cambian en estas tapas un poco los dibujitos. Acá parecen más adultos, ¿no? Sí. Bueno, esto tiene que ver con que estos relatos, a partir del siglo XIX, se empezaron a utilizar para publicarlos dentro de lo que consideramos la literatura infantil, es decir, para niños y para niñas. Por lo que los personajes fueron siendo modificados, también las historias, en el sentido de que se les empezó a dar un rol más didáctico, ¿no? Pensemos muchas veces en el cuento de Caperucita Roja.
las enseñanzas que aparecen detrás. ¿Por qué nos lo contaban? Bueno, con esta idea de tener cuidado, de no hablar con los extraños, Claro. de hacer caso a lo que nos dijo mamá. Es decir, que en estas historias, además de los personajes y del mundo maravilloso, a partir del siglo XIX va a haber un contenido didáctico, ¿sí? Porque se los van a leer a las niñas, niños y niñas. Vos decías que antes eran bastante crueles, ¿no? Antes de que se empezara a pensar en que eran cuentos infantiles. O también vimos en Formación Ética y Ciudadana que la infancia antes era considerada como un adulto chiquitito nomás. Pero quiero decir, en su origen eran bastante crueles, tipo a Caperucita se la come en realidad el lobo en el original. Sí. Tienen estos contenidos más violentos Sí. porque formaban parte de las tradiciones. Podemos pensar que quizás para que los nenes no fueran al bosque se usaba como, le pasó Mirá, esto. Caperucita se la comió. Claro, se comió la abuela y se comió a Caperucita. Claro. Claro, después entonces cuando se empieza a pensar en el concepto de infancia y además de la publicación y de la edición de estos libros, también entra en juego el mercado editorial, se van a ir modificando estas historias, porque también tiene que ver con que estas historias en este contenido didáctico dejen ver los valores de cada sociedad, es decir, Claro. lo que se quiere inculcar, y eso va a ir cambiando. Perfecto. Bueno, ¿más material quieren ver sobre este tema? Está buenísimo, ¿eh? Está maravilloso. Mirá, más material. Pasaje literario. Los clásicos infantiles. ¿Cómo me hubiese gustado estar en este lugar cuando era chico? Jacobo y Guillermo, más conocidos como los hermanos Grimm, nacidos en Alemania en el siglo XIX, realizaron extensas investigaciones sobre los cuentos populares de las distintas regiones de su país. Y son los responsables de varios cuentos infantiles, como Hansel y Gretel, Cenicienta, Pulgarcito y Blancanieves, entre otros. Cenicienta, Pulgarcito, Blancanieves. Ajá, claro. Voy a entrar a Blancanieves. Bueno, vamos. Una reina malvada quiere librarse de su hijastra Blancanieves. Ante los ataques de la reina, la joven busca refugio en el bosque, donde se encuentra con unos enanitos que le ofrecen ayuda. Pero la reina no se rinde y ensaya un plan perverso para acabar con Blancanieves. Esta historia me recuerda mucho a otra. ¿Cuál? ¿Para cuál era? ¿Otra? ¿Qué? ¿Cuál? La Bella Durmiente. Este cuento fue escrito por el francés Charles Perrault, quien vivió desde 1628 hasta 1703. ¿Querés entrar? Y bueno, vamos a entrar. Espero que no esté dormida. En el palacio del rey Florestán se festeja el bautismo de la princesa recién nacida, Aurora. A la fiesta están invitadas 6 hadas y cada una se acerca a la cuna de la recién nacida para entregarle su regalo. Aparece la malvada bruja Carabosse. Furiosa porque no fue invitada a la fiesta, lanza una maldición sobre la niña. Cuando cumpla 16 años morirá al pincharse con un alfiler, dice. Entonces aparece el hada de las lilas, quien aún no había entregado su regalo a la niña, y dice: mi regalo es que esta niña no morirá, caerá en un sueño y será despertada por un beso de amor. ¿Y esta música? Es la de la Bella Durmiente. Sí, es un ballet con música de Piotr Tchaikovsky, que se estrenó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo el 3 de enero de 1890. Me quedé pensando, ¿qué tienen en común estas historias? Por un lado, tienen como protagonistas a chicas bellas. Y por otro lado, ambas historias tienen mujeres malvadas que se enojan mucho con las protagonistas. En Blancanieves, la madrastra. Y en La Bella Durmiente del Bosque, la bruja. En ambas historias, esta mujer mayor le hace un maleficio a la protagonista, haciéndola caer en un sueño profundo similar al de la muerte. Pero por suerte, luego llega el príncipe, le da un beso y se rompe el maleficio. Después se enamoran, se casan y son felices. Pero ¿sabés que las versiones originales de los hermanos Grimm no son como las conocemos a través del cine? Ah, no, ¿y cómo son?
Ahí tenés un tomo de los cuentos originales de los hermanos Grimm. A ver. En la versión original de Blancanieves, la protagonista se despierta mientras es llevada por el príncipe en su carruaje hacia el castillo, no por el beso. Y la bruja es castigada y condenada a usar zapatillas de hierro incandescentes y a bailar en ellas hasta caer muerta. Claro que esta versión no es la más conocida. Walt Disney produjo en 1937 la película Blancanieves y los 7 enanitos, pero cambió algunos detalles por considerarlos crueles. Quiere decir que basándose en los cuentos originales realizó una nueva versión de la historia. Hay personajes que se repiten, ¿no? Como por ejemplo las brujas y las hechiceras. Muy sorprendente el final de La Bella Durmiente, no lo conocía el original. ¿Viste cómo van cambiando? Porque eso, hay muchas adaptaciones. Ya hasta a veces es difícil decir cuál era la versión original. Y como vos dijiste, aparece un personaje que es típico de estos tipos de relatos. Las brujas. ¿Por qué es tan importante? No, yo dije 1600, pensemos Edad Media. Bueno, las brujas, dentro de la cultura popular y dentro de los pueblos, ocupaban un lugar dentro de la realidad. Se solía llamar brujas a aquellas mujeres que tenían conocimientos populares sobre la medicina, el uso de hierbas, y muchas veces estos saberes iban en contra de los de la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se las quemaba a las brujas, porque se pensaba que el fuego era el elemento que servía para combatir a la magia negra. Entonces, el personaje de las brujas, este estereotipo de personaje que se crea, está basado en la cultura popular, porque dentro de la cultura aparecían estas mujeres que tenían este conocimiento. Demonizadas en los cuentos porque suele ser la mala la bruja. Exactamente, aparece por oposición a la princesa. Claro. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante en esta clase cómo esta diferencia empieza a cambiar, porque hoy en día los cuentos infantiles resignifican el concepto no solamente de bruja, sino también de la princesa. Porque Bien. vamos a ver que la princesa también aparece con ciertas características, ¿no? Como la belleza, la elegancia, ¿sí? La bondad, es decir, que se van perfilando estos tipos de personajes. Medio inocente siempre también la princesa. Sí, y que está aguardando a ser rescatada. Por eso también el personaje del príncipe cumple un rol importante dentro de estos tipos de relatos. Hoy en día ya vamos a ver en un cachito cómo fue cambiando esto. Bien, perfecto. Y hay personajes entonces que aparecen siempre en estos cuentos, pero esto sucede en todo el mundo. Sí, sucede en todo el mundo. En todos estos tipos de cuentos populares, en estos relatos de hadas. ¿Por qué? Bueno, el por qué no lo sabemos. Podemos decir que es algo mágico. Lo que sucede es que estas estructuras, no solamente el orden, la introducción, el desarrollo y el final de los cuentos, sino también los tipos de personajes, los villanos, los héroes, las brujas, las princesas, se repiten. Hay un cuento muy conocido, que hay una versión también cinematográfica, que se llama La Bella y la Bestia. Sí, lo tenés ahí detrás tuyo, está la versión de Disney, ¿no? Que a lo mejor muchos de los chicos y chicas la vieron. Bueno, esa versión fue adaptada. Si te parece, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre esta historia, pero nos vamos a pegar más al origen, al cuento original, al cuento francés, porque La Bella y la Bestia es un cuento que forma parte de la cultura oral francesa. Bien. Entonces, vamos a leer un poquito el argumento para que podamos ver el universo que aparece y los personajes. Dice así. En el cuento francés, voy a aclarar, la princesa, Bella tiene hermanas, ¿sí? No es hija única, para que lo tengamos en cuenta. Su padre, un mercader, tenía que realizar un viaje por trabajo. Su hija menor, Bella, le pidió si por favor le podía traer rosas, sus flores favoritas. El señor comienza su viaje, pero su retorno se complicó por una fuerte nevada. Es decir, que este personaje llegó, fue a trabajar, pero cuando quiso volver a su casa apareció una complicación súper importante. Lo que pasó con este buen señor es que empezó a buscar un refugio y se encontró en el medio de la noche con un palacio que tenía las luces encendidas. Entonces, el señor pudo entrar a este palacio donde se encontró con chocolate caliente y pudo pasar la noche. Y al otro día, cuando estaba listo para regresar a su casa, se encontró en el jardín lleno de rosas, las que le había pedido su hija. Entonces, el mercader lo que hizo fue a sacar
esas rosas. En ese momento aparece la bestia, que era la dueña del palacio. La bestia, muy enojada, le dice al mercader que había traicionado su confianza. Él lo había dejado pasar la noche sin pedirle nada y el señor fue a su jardín. Entonces la bestia, muy enojada, lo condena a muerte por este robo. ¿Qué sucede? El mercader le pide si por favor puede regresar a su casa a despedirse de sus hijas. Entonces el mercader regresa a su casa, le cuenta a sus hijas sobre esta situación y Bella, que se siente culpable porque ella fue la que pidió la flor, se ofrece como voluntaria para ir a ocupar el lugar de su padre. Entonces Bella va al palacio de la bestia y la conoce. Cada día la Bella encontraba en el monstruo nuevas bondades y la costumbre de verlo la había habituado tanto a su fealdad que, lejos de temer el momento de su visita, miraba con frecuencia el reloj para ver si eran las 9, ya que la bestia jamás dejaba de presentarse a esa hora. Además, la bestia tenía una biblioteca muy grande y a Bella le gustaba mucho leer, entonces se empieza a generar un vínculo entre estos dos personajes. El padre de Bella enferma porque ya era un señor muy grande y ella le pide a la bestia si por favor puede regresar. La bestia le da un anillo mágico para que ella se vaya del palacio. Cuando la Bella vuelve a su casa, habla con su padre, está con sus hermanas, pero no se siente feliz porque ella prefería estar en el palacio. Entonces, por arte de magia, a través de este anillo, Bella regresa al palacio. Pero ¿qué pasa? Esta es la parte más importante. Bestia, como se sentía abandonado, había decidido morir. Pero cuando Bella llega y ve que está pasando esto, le confiesa su amor. Y ahí se produce el hechizo mágico, se rompe el hechizo porque Bestia se transforma en un príncipe. Entonces se muestra finalmente quién era la bestia. Claro. ¿Sí? Ese sería el argumento. Nos quedan muchísimos más detalles. Veamos que hay algunas cositas que cambian mucho de las versiones que conocemos. Sobre todo que Bella tenga muchas hermanas, ¿no? Claro. Claro. Bueno, y en un rato vamos a ver cuentos parecidos de otras latitudes del mundo que llegaron a ideas parecidas. Sí, en un ratito vamos a ver otro tipo de cuento, un cuento de China que retoma esta estructura y estos personajes. Magia. Sí. Bueno, en un rato nada más. Ahora vamos a hacer un recreo, pero antes queremos enseñarte a usar los cajeros automáticos. ¿Para qué? Para que vos puedas ayudar a algún adulto mayor de casa. Si hay algún adulto mayor que no lo sepa usar, llámalo también, porque es muy importante para poder tratar de ir lo menos posible al banco, que sepamos usar esta herramienta. Así que por eso en Seguimos Educando también te enseñamos a usar un cajero. Y después recreo y después volvemos. Dale. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de Ahorro en Pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos,
como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Seguimos educando, estamos en clase de lengua y literatura, estamos con la profe Mica y nos está hablando de género maravilloso, también conocido como cuentos de hadas, ¿no? Sí, y recién hablamos de La Bella y la Bestia, este cuento francés, así que voy a sumar acá dentro de los tipos de personajes a la bestia. Ajá. Porque vamos a ver cómo este concepto de bestia no es lo mismo en Francia que en China, porque ahora sí nos vamos de viaje en el tiempo y hacia China para conocer esta historia. Perdón, ahí se me cambió que no es ni la Bella ni la Bestia, sino que es la serpiente mágica. ¿Es aquella o no? Esta, sí, acá está, no la había visto. Que es este relato, vamos a ver que también es una historia muy similar. Entonces, mientras yo les voy contando, si vos te parece, fíjate qué personaje aparece, quién cumple el rol de la bestia, quién cumple el rol de la bella. Dice así. Había una vez un padre con 3 hijas que salió de su casa para poder ir a trabajar. Una vez que se adentró en el bosque para buscar flores y alimentos, una serpiente gigante lo atrapó y a causa de haber entrado en su jardín lo toma como prisionero. La serpiente averigua sobre la vida de este señor y le pide una hija en matrimonio como condición para darle la libertad. Bueno, ahí tenemos la bestia, que es la serpiente en este caso. Se repite el caso del padre, un varón solo, con hijas mujeres. Sí. Y hay una situación parecida a la de la bella tomando el lugar del padre y en este caso la serpiente pidiéndole una hija en matrimonio, ¿no? Sí. Ahí aparecen bastantes cosas parecidas. ¿Viste? Perfecto. Sí. Seguimos entonces. Dale. Fíjate qué más vamos encontrando. Al regresar el señor a su casa, deja de comer y empieza a enfermarse. Entonces le cuenta lo que ocurrió a sus hijas, pero solo la menor decide sacrificarse y tomar el lugar de su padre. Igual que Bella, que también era la menor. Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando llega la princesa, esta joven, la más pequeña, al palacio, se da cuenta que era un palacio que estaba lleno de riquezas, lleno de flores. Es decir, que la serpiente no era una serpiente cualquiera. La hija se va acostumbrando a la compañía de la serpiente, se empiezan a hacer amigos, es decir, que se construye una cotidianeidad. Lo que sucede es que la serpiente enferma muy gravemente. Y la hija menor se queda con él y lo acompaña a esta bestia y le declara su amor. Igual que Bella, que también se había enfermado, bestia, que se estaba dejando morir. Claro, y entonces te pregunto, si le declaró su amor en este momento tan grave, ¿qué va a pasar con esta bestia? Y ahí ya veo el dibujito. Me parece que el dibujito nos spoilea un poco, porque ahí en el dibujito de la serpiente sale, mirá, un príncipe. Sí, sucede exactamente lo mismo. Aparece el amor, la declaración de amor, que hace que la bestia pierda esa forma y vuelva a ser un humano. Un humano que era muy rico, un príncipe dueño del palacio, que finalmente se queda con la hija menor y viven felices para siempre. ¿Sí? Entonces, como vos dijiste, fueron apareciendo muchos elementos. Me parece importante pensar la bestia, ¿sí? Cómo aparece en China otra bestia, ¿sí? En el cuento francés tenía parecido como un oso o un oso con cabra. Como un león, ¿no? Una mezcla con un león. Sí, es una mezcla de varios animales. En cambio, en la cultura china aparece la serpiente como bestia. Que es muy importante en la cultura china. Siempre está el arte y la cultura lleno de serpientes. Exacto, ¿no? Entonces, para que veamos que a pesar de las distancias aparece la bestia, pero cada cultura le da su impronta. Entonces, a partir de estos elementos que vimos que hay en común, vamos a pensar por qué sucede eso, ¿no? ¿Cuál se escribió primero? Bueno, eso es algo que no podemos ¿Quién contestar. se copió de quién acá? Ay, esa es una pregunta muy difícil y que no podemos contestar con certezas. Porque, como dijimos, son textos que nacen en la oralidad. Entonces, buscar el origen concreto de cada uno no lo podemos definir, pero sí lo que podemos decir es que fueron adaptados por diferentes cuentistas, por diferentes escritores. Pero el origen de lo oral
no lo vamos a saber Claro. nunca. Decimos que hace mucho, mucho tiempo, pero no hay un año específico como estamos acostumbradas a decir, esta novela se publicó en tal año y es de tal autor. Porque, ¿qué pasa? La oralidad hace que estos relatos vayan cambiando. Claro. Mismo los autores. Muchas veces alguien cuenta una historia y le suma una característica o le saca un pedacito. Es decir, que estos relatos en la oralidad también se van modificando. Pero lo que sí podemos decir, que ya lo dijimos hace un rato, es que hay estructuras similares y personajes que se repiten, ¿sí? ¿Quién se encargó de ver todo esto, de analizar un montón de cuentos? Vladimir Prop, un lingüista ruso que, si bien basó sus estudios en muchos relatos rusos, nos sirven para pensar a los cuentos de hadas en general. Lo que él hizo fue ver que dentro de estos relatos se podían identificar 31 funciones. ¿Sí? Tenemos 31, aquí, uno. Cada uno de estos elementos y tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, alejamiento, prohibición, transgresión. Es decir, que son funciones, son situaciones que suceden en las historias. Cada una de estas funciones la va a llevar a cabo un tipo de personaje. Así es como podemos empezar a pensar en los héroes, en los villanos, claro, y en los ayudantes. Te propongo que a partir de los dos relatos con los que trabajamos, La Bella y la Bestia y La Serpiente Mágica, pensemos cuáles de estas funciones nos ayudan a analizar el relato. Si bien son un montón, tenemos que tener en cuenta que no todas aparecen en todos los relatos. ¿Sí? Claro. Hay algunas que van a estar y otras que no. Leo la primera. Dale. ¿Sí? Dice, alejamiento. Uno de los miembros de la familia se aleja. Sí, coinciden los dos cuentos que vimos. Se aleja el padre. Muy bien, el padre se va. Luego nos dice prohibición. Recae una prohibición sobre el héroe. Sí, cortar las rosas en un caso y en el otro que era irse. En el otro no aparece una prohibición tan clara. Ok. Acá aparece lo de las rosas y recordemos que el padre no sabía que no las Claro, podía cortar, ¿no? claro. Acá aparece como un engaño. Después tenemos transgresión. La prohibición es transgredir. Claro. En este caso el papá Cortó las flores. sin saberlo, ¿sí? Conocimiento. El antagonista entra en contacto con el héroe. El antagonista es quien va a ir en contra de la voluntad del héroe, ¿sí? Muchas veces decimos que es el villano también. En este caso no vamos a definir a nadie. Nosotras ya sabemos el final de la historia y sabemos que en realidad la bestia se transforma en un príncipe. Pero hay en otros relatos donde los villanos siguen siendo villanos siempre, ¿sí? Después tenemos información. El antagonista recibe información sobre la víctima. Como vos habías dicho, en el cuento de la serpiente mágica, la serpiente pregunta por sus hijas, ¿no? Claro. No, se va... aparece un poquito más de información sobre otros personajes. Luego aparece el engaño y la que me interesa, que tiene que ver con la complicidad. La víctima es engañada y ayuda así a su agresor a su pesar. Es un poquito más larga, que tiene que ver con esto, que en realidad el padre no sabía lo que estaba pasando, no sabía que había una prohibición. Vamos a adelantarnos un poco más y voy a pensar en estas tres que tengo acá. La partida del héroe, la prueba del héroe y la reacción del héroe. Como héroe pueden aparecer varios personajes, muchas veces no tienen nombre, pero podemos decir la princesa, el príncipe Claro. o el guerrero. En este caso, la princesa o Bella, la joven, cumple este papel del héroe porque ella decide irse de su casa, acepta este castigo y cambia con el lugar de su padre. Vamos a ver que aparece el regalo también, en el cuento chino no apareció, pero sí en el francés, que es este objeto mágico, este anillo, que permite que se puedan conectar. Y vamos a saltar a la última de estas funciones, que dice la boda. El héroe se casa y asciende al trono. En estos relatos no sucedió puntualmente así, pero tiene que ver con esta idea de pensar en el final feliz, ¿no? Cómo Sí. los conflictos que aparecen al principio se resuelven y finalmente la Bella y la Bestia, en el caso del cuento francés, y la serpiente y la joven, en el caso del cuento chino, se quedan juntos y tienen su final. Sí, además tienen justo ambas bestias, son ricas, viven en castillos, en palacios, o sea que tiene algo como de, no de un trono, de un rey, pero sí algo de ascender por ahí socialmente. Claro, las jóvenes dejan de ser simples jóvenes Claro. y tienen la categoría ahora de princesa, de la realeza. Claro, bueno, súper interesante. Vamos a ver un material especialmente elaborado sobre este tema para sintetizar las características del género maravilloso. Mira.
Cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son relatos de tradición oral que se transmiten de generación en generación. En estos cuentos, los humanos coexisten e interactúan con seres sobrenaturales, como hadas, duendes, elfos, hechiceras y brujos. Presentan un mundo con sus propias leyes, en el que todo es posible: encantamientos, milagros, magia. Junto con las leyendas y los mitos, los cuentos de hadas forman parte del folclore de diferentes culturas. A partir del siglo XVII, diferentes autores como Charles Perrault en Francia y los hermanos Grimm en Alemania comenzaron a recopilar estos relatos. Ejemplos de este tipo de cuentos son Hansel y Gretel, El gato con botas y La Cenicienta. Bueno, muy bien, no queremos cerrar este análisis del género maravilloso sin tener una hermosa entrevista. Ella es Noelia Lynch, profesora de letras y maestra, da clases en la Diplomatura en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Nacional de San Martín. Es además contenidista de Seguimos Educando en Primaria. Ayuda a las y las profes a armar el contenido de los programas y la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Noelia? Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, como especialista en literatura infantil, ¿cuál es la importancia de este tipo de cuentos, de la literatura escrita o recopilada especialmente para niños y niñas? Mira, es importante en muchos sentidos porque vienen de la cultura popular, de la tradición oral. Entonces, si uno se pone a pensar, estos cuentos son tan remotos que es imposible pensar el origen. Incluso el carácter de maravilloso es tan actual, se ha definido hace tan poco porque es un híbrido. Se fue haciendo con pedazos de historias de la humanidad. Entonces uno se va encontrando con este tipo de cuentos por todas partes del mundo. Entonces hablan un poco de la historia de la humanidad. Básicamente esa es su importancia. Claro, qué bueno. Y estuvimos viendo también cómo fueron cambiando, cómo en un principio tenían por ahí finales más violentos o escenas que hoy no consideraríamos aptas para niños y cómo después se fue como infantilizando, ¿no? Claro, ese es un tema porque vos pensás que estos textos que eran de la tradición oral, la literatura como tal es un concepto moderno y la infancia también es moderna, ¿no? Sí. Antes no se pensaba a los niños como niños. Entonces, esto que siempre hablan de lo violento, de lo cruel y demás, no está en toda la literatura. Por ahí conocemos los cuentos más, los tradicionales, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, Caperucita, que hablan de situaciones que las sociedades vivían habitualmente. Entonces, estos conceptos de crueldad o de violencia no eran considerados como tal, ¿no? Siempre el contexto en donde se produce la literatura habla del momento en que se vive. Pero además de eso, hay también ¿qué es lo que queda en el canon, ¿no? ¿Qué es lo que queda en la cultura popular y quién decide qué queda, ¿no? Porque hay una gran tradición de cuentos donde, por ejemplo, Caperucita no es ni salvada por un leñador, ni comida por el lobo, sino por el contrario, es ella quien termina acabando con el lobo. Y esa es una gran tradición en muchos lugares, pero sin embargo esos cuentos no fueron recopilados. Y hay también una decisión canónica de la historia de no tomar esos cuentos y elegir otros, ¿no? Uno podría pensar por qué. Para dar un mensaje por ahí necesario en ese momento, como nos decía Mica, la profe, de bueno, cuídense, no le hagan caso a extraños. Un poco por eso, sí, pero otro poco también tiene que ver con sociedades patriarcales, ¿no? Donde las mujeres eran heroínas o cuando las mujeres eran las que recopilaban las historias, generalmente quedaban de lado. Entonces hay una gran tradición de mujeres heroínas o de mujeres malvadas, pero de esas buenas malvadas que uno, viste que goza leer esos buenos malvados, van quedando por el costado. Y siempre en los últimos años, sobre todo en los últimos 200 años, se fue a una idea de estereotipo un poco cliché de la mujer malvada o de las princesas heroínas damiselas en apuros.
Y esto fue quedando en el tiempo. Después en el siglo XX con Disney esto fue como mucho más fuerte, también por una cantidad de cuestiones culturales, políticas. Pero esto que decía la profe de lo didáctico se da también porque estos cuentos no estuvieron pensados para niños cuando fueron recopilados. Ni los Grimm, ni Perrault pensaban en niños. En realidad estaban tratando de construir una identidad nacional. Cuando se dan cuenta que estos textos a los chicos les gustan, ¿no? A los chicos, a los jóvenes, a los campesinos les gustan, hacen unas ediciones especiales y se empiezan a popularizar. Pero son historias de la oralidad, por eso pegaban tanto. Claro. Y cuando la escuela empieza a ser el lugar a donde van todos los niños, los cuentos que se eligen son estos. Y ahí sí hay unas modificaciones donde estas cuestiones a veces un poco morales ingenuas que están en los cuentos empiezan a ser usadas para enseñar lo que se debe hacer, lo bueno, lo malo. Pero también había una concepción de niño como, bueno, el niño no sabe nada, no puede pensar, no tiene valores, entonces le tenemos que decir todo lo que tiene que saber. Y ahí entonces es cuando empieza esto que decís vos de la infantilización, ¿no? Pero tiene que ver con pensar a un niño que no tiene muchas capacidades. Y por ahí eso es lo que los hace a veces un poco simplones, las nuevas versiones, Claro. ¿no? Las nuevas versiones, hablo del siglo XIX, porque ahora podemos hablar de muchas otras versiones. Bueno, todo esto lo vimos en Formación Ética y Ciudadana con Julieta, lo quiero decir, el tema de cómo fue cambiando el concepto de infancia. Buenísimo, porque todo tiene que ver con todo. Mica, querías preguntar. Sí, quizás quedarme con esto último que dijiste, donde hoy, para pensar hoy en día cuáles son las temáticas de la literatura infantil, de la literatura juvenil y cómo se resignifica. Nosotras estuvimos hablando, por ejemplo, de las brujas y de las princesas, para pensar en las nuevas literaturas, en los nuevos relatos, cómo aparecen estos tipos de personajes. Eso, mira, es impresionante, porque cómo aparecen ahora es casi como aparecían antes de las recopilaciones. Las brujas y las hadas eran mujeres muy empoderadas, eran mujeres que tenían... Hay como muchas tradiciones, ¿no? Sobre todo las brujas de Europa del Este, donde no había llegado tanto el cristianismo, eran mujeres muy fuertes, ¿no? Entonces, en el momento que los cuentos se recopilan, esas mujeres, esas brujas interesantes, esas hadas que no siempre eran lindas, ni bellas, ni nada, ni tampoco eran tan buenas, fueron como borradas de la historia. Y entonces a mí lo que me parece muy interesante es poder recuperar esas historias que están recopiladas. Hay muchísimas recopiladoras en la República Checa, pero por ejemplo tenemos ahora mucho más cerca a Angela Carter, que es una escritora inglesa que hizo una recopilación inmensa de cuentos de hadas, donde tenemos a esas nuevas princesas, a esas nuevas brujas, que en realidad son las que fueron censuradas, las que no estaban. Entonces, en la literatura infantil hay mucho de recopilación o de transformar los personajes más tradicionales que conocimos todos, pero también hay algunos que están recuperando aquellos cuentos que fueron silenciados, ¿no? Y eso me parece que es lo más interesante para poder ponernos a pensar sobre cómo la literatura va avanzando, va cambiando, va cambiando según las épocas, ¿no? Y es un poquito reflejo de lo que sucede en la sociedad. Insisto con esto, hay muchas mujeres recopiladoras que hablaban de otro tipo de brujas y de hadas y de princesas, de otras mujeres. Y es muy interesante volver a esas recopiladoras para recuperar nuestra historia, ¿no? La historia de otras mujeres. Qué lindo, Noelia. La verdad que es un tema súper interesante. Vos sabés que como este programa va dedicado a chicos y chicas que ya están en secundario, tratamos de ir ayudándolos a pensar una posible vocación, una profesión, un oficio. ¿Qué les dirías a los chicos y chicas que están ahí, que por ahí les pica un poco el bichito de la escritura? De la escritura. Bueno, es muy... porque la escritura es una pasión. A uno es muy costosa. Chicos, a todos los que aún nos dedicamos a eso nos cuesta la escritura, pero cuando uno empieza a leer mucho, ¿no? A mí me pasa que cuando empiezo a leer de una cosa, de la otra, enseguida quiero contarle a otro.
Y la escritura es la posibilidad de contarle a muchos. Entonces, a pesar de que no salga la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, y si no tiene que trabajar muchísimo en los textos, está esta posibilidad de decir, puedo llegar a mucha gente, ¿no? Y esto es, cuando uno tiene mucho para contar, mucho para decir, la escritura es el vehículo que nos permite conectarnos con muchos otros. Qué lindo. Bueno, lindísimo, Noelia. Muchas gracias por esta charla. Bueno, gracias a vos y espero que tengan muchas ganas de ir a buscar a Brujas y Hadas que eran geniales y que son súper interesantes para leer, ¿no? Y que no son infantilizadas para nada, son Buenísimo. muchas otras. Bueno, muchísimas gracias, Noelia. Gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Noelia Lynch, especialista en literatura infantil. ¡Qué maravilla! Sí, súper interesante, ¿no? Pensar cómo estos personajes, a pesar del tiempo, siguen apareciendo y vuelven a nuestras historias y a nuestro presente. Lindísimo. Y quiero decir algo. ¿Vieron que Noelia dice la escritura cuesta? Es difícil, hay que esforzarse. Acá hablamos con deportistas, ingenieros, músicos, matemáticos. Todos coinciden en la importancia del esfuerzo. Fíjense, del amor, la pasión por lo que hacemos, pero siempre esforzándonos para hacerlo cada día mejor. Eso me parece que también en su mensaje re lindo que nos dejó Noelia. Bueno, colorín colorado, esta clase se ha terminado. Gracias, qué buen Mica. cierre. Muchas gracias, Ángela. Estuvo re linda, gracias. Nos vemos. Bueno, enseguida viene Julieta. Hoy la mencionamos porque este tema de la infancia ya lo venimos viendo, en Formación Ética y Ciudadana. Hoy tenemos una nueva clase con Juli, pero me parece que me voy a ir a comer un sándwichito porque es hora del recreo. Enseguida seguimos educando. Seguimos educando. Venite que ya terminó el recreo. Estamos en clase de Formación Ética y Ciudadana con la profe Julieta. ¿Cómo estás, Juli? Bien, ¿y vos? Bien, estuvimos hablando de vos recién. Sí, escuché de fondo. Bueno, muy bien. Está bien cómo se interrelacionan todas las materias. Está buenísimo. ¿Qué tema nos trajiste hoy? Bueno, vamos a seguir trabajando con los derechos humanos, conocer un poquito en profundidad la base, la noción fundamental de los derechos humanos, descubrir qué rol tienen los derechos humanos en los estados de derecho, en la democracia, pensar el rol también de las organizaciones de derechos humanos a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, que son y fueron y son muy importantes. Pensar la diferencia entre un Estado de Derecho y estados antidemocráticos o autoritarios. Y en todo este contexto, como siempre, el rol de los ciudadanos y las ciudadanas, de los jóvenes, los adultos y todos los que formamos parte de una sociedad. Bueno, qué lindo. ¿Querés contarnos cómo llegamos hasta acá? ¿Hacer un breve repaso? Bueno, vamos a retomar un poquito lo que trabajamos la clase pasada, breve. Sí. La clase pasada estuvimos trabajando con el marco jurídico en torno a los niños, a las niñas y a los adolescentes y todo el contexto internacional también en relación a los derechos humanos. Hoy nos vamos a meter un poco más en lo general, en el plano general sobre los derechos humanos y no tan en particular como trabajamos la clase pasada sobre la juventud. Y también está bueno retomar que dos clases anteriores trabajamos con el concepto de Estado, qué rol tiene el Estado. También vamos a traer un poco esa temática. Así que en torno a estas dos clases anteriores es que esta viene como a darnos un marco general para entender, bueno, ¿por qué son tan importantes los derechos humanos? Bien, excelente, un tema súper relevante. Y arrancamos con un material sobre cómo funciona un Estado democrático. Ahí va. Democracia es una forma de organización social en que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Platón la define como el gobierno de la multitud y Aristóteles como el gobierno de los más, en contraste con la monarquía, el gobierno de uno, y la aristocracia, gobierno de unos pocos o de los mejores. Esto es lo que escuchamos siempre, palabras más, palabras menos. Pero tiene que haber algo más. ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno en la que, mediante la que se garantiza que las decisiones fundamentales que tienen que ver con la vida y con la marcha de una nación está tomado por los sectores populares. Sin embargo, ¿se puede reducir la democracia al voto? La democracia no es solamente el proceso de elección, sino es también el respeto de la Constitución, el respeto de las leyes, el respeto de la minoría
el diálogo, el respeto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Es decir, todo eso conforma la democracia. La democracia es, como ha definido algún politólogo importante, es una forma de vida. Entonces, Juli, el Estado democrático es un modo de vida en el cual el pueblo, los ciudadanos y ciudadanas, somos soberanos. ¿Es así? Exactamente, y en el cual también el Estado tiene un rol fundamental para garantizar los derechos de todos y todas, digamos. Para poder conocer un poco qué son los derechos humanos, me interesa primero entrar en qué características tienen los derechos humanos. Bien. ¿Te parece bien? Dale, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué características tienen? Entonces vamos a escribir derechos humanos. Y vamos a ir mencionando algunas características fundamentales. Dale. La primera es que todo derecho humano es inherente a la persona. ¿Qué significa esto? Que no hay distinción, que toda persona, por ser un sujeto humano, somos propietarios, digamos, de nuestros derechos, ¿sí? Voy anotando. Bien, después, segunda característica, es que los derechos humanos son universales para todos y todas, como dije antes, sin distinción de sexo, de origen, no sé, etnia, de etnia, religión. etcétera. Exactamente, son universales. Bien. En tercer lugar, los derechos son fundamentales y absolutos, ¿sí? Y voy a ir detallando un poquito acá. Sí. Fundamentales y absolutos. Bien. Y acá vamos con algunas palabras clave que definen a los derechos humanos. ¿Te parece que veamos primero por escrito qué son los derechos humanos y después vamos palabra por palabra? Bueno, dale. Lo tenemos por escrito, así se va fijando. A ver. Y después la profe Juli lo sigue explicando. Los derechos humanos son las libertades, facultades, instituciones o demandas que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser sujetos humanos, fundamentales para lograr una vida digna. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de sexo, origen étnico, nacionalidad, lengua, clase social, religión o cualquier otra condición. Acá lo que nos venías explicando por escrito. Exactamente. Esta definición es la definición básica que incluye sobre todo estas dos primeras palabras clave o caracterizaciones de los derechos humanos, que son inherentes, que todos tenemos los derechos humanos sin distinción y desde que nacemos. Por el hecho de ser humanos, ¿no? Exactamente, y que son universales. Bien. Pero además vamos a agregar otras palabras fundamentales para caracterizar a los derechos humanos. Primero, son irrenunciables. Nadie puede, aunque lo desee, renunciar a los derechos humanos, porque son inherentes, pero no puede, ni un sujeto humano puede renunciar a ellos, ni el Estado debería violarlos, ¿sí? Bien. Entonces acá notamos que son irrenunciables. Bien, son imprescriptibles, no vencen. No hay un momento en que perdemos los derechos humanos, ¿no? En nuestra vida, ¿sí? No vencen, están siempre, nos acompañan y son de nuestra propiedad. Nosotros somos los titulares de esos derechos. Aunque estemos, por ejemplo, alguien esté preso o cambie de ciudad o de país o haga lo que haga, sigue siendo dueño de sus derechos humanos. Exactamente. Acreedor de derechos humanos. Exactamente. Perfecto. Son indivisibles y esto es fundamental. ¿Qué significa que son indivisibles? Si hay alguno de los derechos humanos que está vulnerado, todos se ven afectados. No se puede dividir, no puede haber un derecho que de repente desaparezca. Además, una vez que un derecho se gana, no se puede volver atrás. ¿Por qué? Porque se entiende que todos los derechos están interrelacionados y que se necesitan mutuamente para lograr una vida digna, ¿sí? Entonces, indivisibles. Perfecto. Y en algún punto, una cosa que no dije es que no se pueden transmitir. Yo no te puedo dar un derecho humano a vos. Es algo que es propio del ser humano y del individuo, ¿sí? Así que fundamentalmente, bueno, ahí se me fue un poco para arriba, pero fundamentalmente estas vendrían a ser las características de los derechos humanos. Bien. ¿Sí?
¿Y fueron siempre igual? ¿Toda la historia de la humanidad tuvo los mismos derechos humanos? No, para nada. Y no sé si te acordás que la clase pasada hicimos una categorización de los derechos humanos en 3. Hablamos de los derechos civiles, hablamos de los derechos políticos y de los derechos sociales. Hay otra manera muy conocida de organizar a los derechos humanos. Voy a tener que borrar el pizarrón. Yo te lo voy borrando. Dale, a mí me buenísimo. gusta borrar el pizarrón. Perfecto. Hay otra manera de organizar a los derechos humanos que tiene que ver justamente con lo que vos decías, Ángela, respecto al proceso de conformación de los derechos humanos. A lo largo de la historia, los derechos no siempre fueron los mismos, porque obviamente los contextos eran distintos y, como dijimos y como venimos diciendo, la elaboración de los derechos es dinámica, se va haciendo en proceso en relación al contexto histórico, ¿sí? Entonces vamos a dividir el pizarrón en 3. ¿Te dejé el título? ¿Lo borro o lo dejo? Bórralo si podés. Ahí está, perfecto. Así tenemos espacio porque te voy a hacer una actividad. Ah, bueno. Como la categorización tiene que ver con derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, de acuerdo a momentos históricos, yo voy a darte una pista y te voy a pedir que de las imágenes que tenemos acá a mi derecha, vos puedas elegir cuáles crees que pertenecen a la categorización que yo te hago de cada uno de los derechos. Bien, ¿sí? perfecto. Vamos a empezar con los derechos de primera generación. Bien, los derechos de la primera generación se crean durante o después de la Revolución Francesa. Creo que trabajaron Sí, la algo de trabajamos esto. con Carla en historia el viernes pasado. Buenísimo. 1789 se crean un poco en defensa de los derechos más bien individuales. Acá incluimos a los derechos civiles y políticos. Recuerdo que los civiles tenían que ver con la libertad de expresión, con la propiedad, con la libertad, con la vida, como los derechos civiles, y los políticos la posibilidad de votar, ser elegidos. Bueno, frente a esto que te acabo de decir, si podés elegir, hay 2 imágenes que corresponden a los derechos de primera generación, derechos que surgen en el siglo XVIII. Bueno, tenemos una urna, ese lo elijo. Dale. ¿No? Hay alguien votando. Dale, apoyo acá. ¿Querés que los muevo yo? Dale, así no te tengo que pasar por adelante. Bien. A ver, hay un hospital, hay una escuela, hay un supermercado, que hay gente relevando precios. Sí. ¿Y esto qué es una fábrica? Una fábrica. Y basta de censura, ese, el de Mafalda. Perfecto. Diciendo basta de censura. ¿Por qué elegiste este, Ángela? Porque hablaste de libertad de expresión como Excelente. derecho de primera generación. Te pongo acá, abajo, así. Bueno, Mafalda encuentra en la pared un grafiti que dice basta de censura y la persona no pudo terminar de escribirlo, ¿no? Exactamente. Entonces acá tenemos derechos de primera generación, los vamos a asociar con los derechos que se crean en el siglo XVIII, dijimos, tras la Revolución Francesa, y con los derechos civiles y políticos. Acá Ángela eligió basta de censura, que se refiere a la libertad de expresión. Y el voto, ¿sí? Sí. Como un derecho político. Es genial Mafalda, ¿eh? De Quino. Seguro que todos y todas la conocen, pero si no... Está muy bien, Ángela. Lo has hecho perfecto. Ay, muchas gracias. Bueno, vamos con los derechos de segunda generación, ¿sí? Anoto acá. Ya probé el secundario básico y aparte acá aprendo un montón. Buenísimo. Con ustedes. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, los derechos de segunda generación Sí. tienen que ver con aquellos derechos que se conformaron en relación a la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los obreros, empiezan a notar que en su trabajo tienen una gran vulneración, ¿sí?, de derechos. Empiezan a sindicalizar, a organizarse, son derechos más colectivos. Claro, trabajaban digamos. un montón de horas. Exactamente. Los despedían así nomás. Exactamente. Por ahí no tenían condiciones de salubridad en sus trabajos. Absolutamente. Y entonces empiezan a reclamar otro tipo de derechos, porque son derechos que los incluyen a todos como trabajadores. Esta tiene más que ver, esta segunda generación tiene más que ver con los derechos sociales que trabajamos la clase pasada, ¿sí? Que igualmente se inscriben en un mismo Estado, ¿no? Es los derechos de los trabajadores de cierto Estado, los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, ¿sí? ¿Querés elegir 2 imágenes? Decime los de la tercera. ¿Los de la Y tercera? elijo, sí. Dale. Tercera generación. Ahora voy a anotar entonces las características. Segunda generación, dijimos, primera mitad más o menos del siglo XX.
¿sí? Y dijimos que están asociados con los derechos de los trabajadores, derechos más bien colectivos, ¿sí? Vamos a poner acá derechos sociales. Y de tercera generación son derechos que surgen después, en la segunda mitad del siglo XX, y que son derechos que tienen que ver con algo más bien internacional, con, por ejemplo, el desarrollo y las libertades de los pueblos, con la inmigración, con el desarrollo de los estados, pero en relación con otros estados. Tengan en cuenta que ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, globalización, otro mundo completamente distinto. Y ahí es donde surgen, también son parecidos en el sentido de que también se asocian con lo social, pero son aquellos derechos que surgieron después en el mundo globalizado. ¿Sí? Entonces, segunda mitad del siglo XX. Y vamos a hablar de derechos transnacionales. O, por ejemplo, derechos vinculados a la libre determinación de los pueblos, a la inmigración, ¿sí? El derecho a los consumidores, por ejemplo, ¿sí? Porque son derechos más actuales, más vinculados a la globalización, al mundo actual, al capitalismo actual, digamos. Bueno, vamos a ver las imágenes. Ahí ya me fui organizando entonces. La fábrica debe estar en los de segunda generación, ¿o no? Podría ser, pero sí, podría ser, pero en este caso es una planta internacional, transnacional, y tiene que ver esta imagen más bien con el desarrollo de la economía más bien global. Pero, entonces, de tercera generación, dale, perfecto. Junto con los consumidores también. Perfecto, genial. A ver, te voy a ayudar con este. Perfecto. Acá entonces unas personas controlando precios. Muy bien. ¿No? El derecho de los consumidores, a que no se vaya los precios por las nubes. Exactamente. En el caso del... Y acá salud y educación, ¿no? Perfecto. La escuela. No reemplazamos a la escuela. La estamos esperando, la extrañamos, todo, sobre todo mamás y papás, un montón. Bien. Una cosa que está bueno aclarar. En el caso de la de tercera generación, está muy bien que hayas elegido que esté ahí, pero puede confundir, y pasa mucho en el aula, con un derecho civil, porque el derecho a consumir, ¿sí? Es un derecho civil. Si lo pensamos desde la categorización de la vez pasada, lo ubicaríamos en un derecho civil. Sí. Pero si lo pensamos asociado a las tres generaciones, a la cuestión más bien histórica, está excelente y va en derecho de tercera generación. Sí, acá la pauta que por la que lo puse acá es porque estas personas pareciera que están controlando los precios, no están comprando en el supermercado. Exactamente. Igualmente, los derechos de los consumidores surgen después del siglo XX y en la mitad del siglo XX, así que está perfecto. Bueno, espero que haya sido una explicación clara para entender cómo fueron surgiendo a lo largo de la historia los derechos y para notar cómo los derechos se van ampliando, no son fijos. No solamente cada derecho va incluyendo otros actores sociales, como hemos dicho otras clases, por ejemplo el derecho al voto, antes la mujer no votaba, sino también que se van ampliando en relación al contexto mundial y nacional en el que estamos. Está buenísimo. Bueno, enseguida seguimos profundizando en estos temas. ¿Qué les parece si hacemos un recreo para ir al baño, para ir a nuestro patio imaginario, mirar el sol? Recreo. Enseguida seguimos con Juli hablando del Estado y los derechos humanos. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos educando. Vení, sumate que seguimos en la clase de Julieta de Formación Ética y Ciudadana. Estábamos hablando de derechos humanos, de las características de los derechos humanos, de las clasificaciones que podemos hacer, de los momentos en que se fueron agregando derechos humanos, pero por ahí nos faltaría hablar un poco de la historia jurídica, ¿no? De cómo se fueron plasmando por escrito en leyes estos derechos humanos. Perfecto. Un poco lo adelantamos con las tres generaciones, pero vamos a hacer un punteíto de repaso. Dale. Primer hito fundamental es la Declaración del Hombre y el Ciudadano en 1789. Lo vieron en Historia, Revolución Francesa. O sea, no había derechos humanos por escrito en ningún lado, nadie garantizaba ningún derecho humano hasta 1789. Exactamente. Empieza a haber una preocupación en torno a los derechos individuales. Es la misma burguesía la que va a luchar por esos derechos, los derechos vinculados a las libertades individuales, a la propiedad, a la igualdad.
¿sí? Obviamente estos derechos llamados universales no incluían todavía a las mujeres, no incluían a los extranjeros, a los niños, como hemos trabajado en la clase pasada. Son universales que no es el mismo concepto de universalidad que tenemos hoy en día. Entonces, Sí. la primera característica que está bueno mencionar como un hito es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, a partir de 1789, y donde aparecen estos primeros rasgos jurídicos en donde los estados tienen, a nivel por lo menos nacional, una responsabilidad para con sus ciudadanos. Sí. ¿Sí? Después hay un momento fundamental y un quiebre fundamental que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya en la segunda mitad del siglo XX, lo que va a suceder es que después de una vulneración tan fuerte, un siglo en realidad tan fuerte de vulneración por parte del mismo Estado de los derechos humanos. Claro, pensemos en el nazismo, que es como el ejemplo más cruento, pero hubo otros también. Entonces teníamos la revolución francesa, gracias. Francesa en 1789 y después ya nos metemos en el siglo XX, ¿sí? Con la Segunda Guerra Mundial. Yo menciono la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es todo un proceso que empieza en el siglo XX y donde empiezan a aparecer ciertos derechos y una gran obligación por parte del Estado de proteger ciertos derechos que antes no habían sido tenidos en cuenta, no estaban tenidos en cuenta. Por ejemplo, el derecho de los niños, por ejemplo, el derecho a nivel colectivo del pueblo, ¿no? Estos derechos más bien sociales. Y para que esto sea posible, aparece una organización internacional que es la ONU en 1945. ¿Sí? 1945 aparece la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo justamente de promover la paz, que mermen los conflictos entre estados, o por lo menos tener un espacio a nivel internacional para que estos conflictos se puedan solucionar, para generar acuerdos, ¿sí? Sí. A nivel internacional. Entonces acá hay algo clave. Los derechos empiezan a tener un rasgo internacional. Hasta el momento, los derechos y el rol del Estado está ubicado en la misma nación, en el mismo Estado, ¿sí? O sea que si el Estado vulneraba tus derechos no tenías a quién acudir, porque era la máxima autoridad. Exactamente, Ángela, exactamente. Y recién, después en 1948 aparece o se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que en realidad siempre que hablamos de declaraciones estamos hablando de un compromiso que después en lo concreto no necesariamente se cumple. Para que se cumpla empieza como un entramado de negociaciones y se necesitan otro tipo de textos a nivel jurídico internacional que tienen que ver con los pactos, las convenciones. Las declaraciones es como dice la palabra, ¿no? Una declaración digamos de principios. Sí. Todos los estados que se adscriben a la ONU declaran los derechos humanos. Claro, Ahora, es un avance porque antes no lo hacían, pero no es suficiente para garantizarlos todavía. Exactamente. Entonces acá tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno. 18 años después, en 1966, recién es cuando se terminan por escribir dos pactos fundamentales. El primero tiene que ver con el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el segundo tiene que ver con los derechos más bien económicos, culturales y sociales, ¿sí? Son dos pactos que muchos estados van a acordar y que van a lograr efectivizar dentro de esos estados aquellos derechos que se habían declarado en el 48. ¿Sí? Bien. Si bien en el 66 se crean estos dos pactos que acabo de mencionar, recién creo que es en 1976, si no me equivoco, es donde efectivamente los estados se comprometen a cumplir con esos dos pactos. Entonces, simplemente mostrar todo esto para entender que el proceso de construcción de los derechos es lento. Implica 18 años para escribir una cosa que ya habían decidido, ¿no? Claro, es lento. ¿Por qué? Porque están involucrados muchos estados que obviamente pujan por sus intereses. Cada estado tiene su propio contexto político, su propio contexto económico. Su historia también. Su historia, sus religiones,
Claro. Digo, ahí hay un montón de trabas que invitan al debate entre los estados para efectivamente llevar a la práctica aquello que se había logrado por lo menos declarar Claro. después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, súper interesante. Ahora vamos a seguir, ¿eh? Pero ¿qué les parece si escuchamos a un filósofo grosísimo? No es Darío Stanraiver, que le deseamos un muy feliz cumple, porque hoy cumpleaños y es nuestro y lo amamos. Este es otro, José Pablo Feynman, en Filosofía Aquí y Ahora, nos va a contar sobre los derechos humanos. Vamos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, era de esperarse que temas como los derechos humanos pasaran a primer plano. Una catástrofe tan impresionante que llevó 50 millones de muertos no podía sino despertar la conciencia de la humanidad. Esto se expresó desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de las reflexiones sobre el Holocausto y desde el punto de vista de las reflexiones sobre los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se reúne en París y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De establecer una declaración universal es posible, se hace, se establece, pero también hay que sostenerla. Hay que hacer todo lo posible por sostenerla, porque después vamos a ver qué clase de ser es el hombre y si con declaraciones humanistas es posible encauzarlo en el sentido del bien. La Declaración de los Derechos Humanos es una Biblia del humanismo. Es en el sentido, digo humanismo, en el sentido en que dice cómo debe ser el hombre, cómo quisiéramos que fuera el hombre, lo mejor del hombre. Es las Naciones Unidas, son las Naciones Unidas las que plantean este deseo de hombre casi perfecto, de hombre que todos quisiéramos que así fuera y que con los años, con los muy pocos años casi al día siguiente, no será así. Pero al menos ahí queda sellado cómo queremos que sean y cómo deberían ser. En principio, lo que se postula es que todos los hombres nacen iguales y libres. Este es de los primeros y fundamentales postulados de la Declaración. Sin distinción de raza y religión, opinión política, etc. Son principios que tienen el valor de los principios bíblicos, que no pueden ser violados sin violar la esencia de la condición humana. Cualquier sociedad que viole estos principios está violando lo esencial del hombre, lo esencial de la condición humana. Por ejemplo, cualquier sociedad que incurra en la tortura está violando estos principios que enunciamos. Me encantó esta frase. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es como la Biblia del humanismo. Me la tatuaría, pero es un poco larga. Pero me encantó esta frase de Feynman. Es excelente. Él también dice en el tape que yo me anoté, cualquier sociedad que viole estos principios está violando lo esencial de la condición humana. Qué bien. Me parece que en ese sentido es fundamental el rol del Estado, entender que el Estado es quien debe garantizar nuestros derechos y es el único que en algún punto los puede vulnerar. Entre nosotros podemos
quizás vulnerar nuestros derechos, pero el que tiene la obligación de proteger nuestros derechos es el Estado. Vamos a retomar alguna cosita que quedó acá. Dijimos que en el 66 se crean entonces 2 pactos, ¿sí? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Qué largo. Sí. Y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales. Estos 2 pactos, como dijimos, tienen cierta... Si me hago la canchera e intervengo los pizarrones. Dale, intervenir. Perfecto. Han tenido cierta lentitud para que se efectivicen justamente por esto que decíamos y también porque es necesario que hayan 35 estados que ratifiquen los textos que se crean en la ONU para que entren en vigencia. Por lo menos 35. Entonces, bueno, en un principio, ahora ya son más de 160 estados que adscriben a la ONU, pero lo cierto es que en un principio eran poquitos y de a poco se van incorporando. Así que, bueno, lleva todo un tiempo. Claro, claro. ¿Y este del 76? No, y en el 76, estos 2 se crean en el 66 y recién entran en vigencia en el 76. Perfecto. ¿Sí? Son estos 2 mismos. ¿Sí? Bueno, y esto nos muestra, todo esto que estamos trabajando acerca de los derechos humanos, los derechos a nivel, digamos, cómo se reglamentan a nivel nacional y a nivel internacional, nos muestra que todo este marco jurídico es fundamental para un Estado democrático, un Estado de derecho, ¿no? Dijimos que un Estado de derecho es un Estado que protege, que garantiza los derechos humanos. Bien. Cuando esto no sucede, el caso más emblemático de nuestro país es la última dictadura militar. Cuando esto no sucede, es cuando tenemos estados autoritarios, ¿sí? Estados dictatoriales, que obviamente son inconstitucionales, ¿sí? Y en donde todo esto que estamos trabajando y que venimos trabajando hace 3 clases no está en vigencia. Por lo tanto, las decisiones de los estados autoritarios son arbitrarias. No hay un marco jurídico que nos ampare. Gravísimo. Gravísimo. Esa es la principal diferencia entre un Estado democrático y un Estado autoritario, ¿no? Sí. En ese sentido, me parece que es fundamental entender que los derechos humanos son el fundamento, son los principios de un Estado de Derecho. Excelente. ¿Y sabés quién nos va a hablar un poco más de esto? ¿Quién? José Pablo Feynman, en Filosofía y Aquí y Ahora, sobre los derechos humanos y los estados autoritarios. A ver. Los derechos humanos deben rehuir la existencia de poderes absolutos. Porque si el poder me dice eso, yo tengo que decir, bueno, ante todo voy a buscar a mis abogados para que me defiendan. Pero dentro de un poder absoluto no hay un régimen social, incluso de organizaciones de derechos humanos, que defiendan a los atacados por el poder. No se puede entonces establecer condenas desde los absolutos. Pero toda la Edad Media funcionó desde el absoluto de la idea de Dios. Contrariamente a este poder eclesiástico terrorífico que encarnó Torquemada, se abre la idea del Estado democrático. El Estado democrático es un Estado en el cual el Estado puede juzgar, pero debe juzgar de acuerdo a una ley, que es la ley del Estado acordada por todos. En el Estado democrático, la libertad, que es lo que nosotros tantos estamos diciendo como fundamento de los derechos humanos, es la que tiene que reinar. Ahora, las organizaciones de derechos humanos están para juzgar al Estado, porque al Estado, si bien se lo puede consagrar democráticamente, el Estado puede desviarse de la vía democrática. Entonces, están las organizaciones del pueblo, de la civilidad, entre las cuales están las de los derechos humanos, que juzgan los desvíos del
Estado, que juzgan, por ejemplo, si en una comisaría fue torturado un chico de 7 años. Entonces, ahí van los grupos de derechos humanos. Torquemada, por ejemplo, habría sido atacado furiosamente por las organizaciones de derechos humanos, pero Torquemada se hubiera ocupado antes de que no hubiera organizaciones de derechos humanos durante la Edad Media, como no las hubo. Las organizaciones de derechos humanos son una conquista de la democracia. Por eso nosotros tenemos que ser tan celosos en cuidar nuestra democracia. ¿Qué pasa, Juli, cuando no se respetan los derechos humanos? Bueno, primero y principal, hay un Estado que está vulnerando nuestros derechos y para eso es que es tan importante, y yo vengo quizás trabajando mucho acá o trayendo mucho acá al piso, a la clase, la participación de la ciudadanía. Cuando el Estado es quien nos vulnera los derechos, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos que tener un rol activo. En realidad siempre tenemos que tener para que esto no suceda, ¿no? Claro. Este es nuestro rol. Pero para eso aparecen y aparecieron en nuestro país y en todo el mundo organizaciones de derechos humanos que hicieron este trabajo que el Estado no estaba haciendo, que es intentar preservar, recuperar ese rol del Estado y recuperar todo aquello que se estaba violando en relación a los derechos, sobre todo y básicamente los derechos vinculados a la identidad, ¿no? Después, alrededor de eso, como dijimos antes, todos los derechos están entrelazados y cuando se viola uno se están violando todos. Así que en ese sentido... Se me ocurre también Madres de Plaza de Mayo en su momento con el derecho a la vida mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en ese sentido, bueno, en el caso de Madres de Plaza de Mayo, organización fundamental, porque además hoy en día, en el presente, más allá de todo el trabajo que se hizo y que en ese momento para poder recuperar nuestra democracia y recuperar las identidades que estaban perdidas, ¿no? Sí, apropiadas. Hoy en día todavía siguen trabajando en eso y además siguen trabajando en la importancia de la preservación de los derechos humanos. Entonces, pensemos que las organizaciones de derechos humanos son fundamentales también para esto. Bien, excelente. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de eso, pero ¿qué les parece si escuchamos también sobre este tema a José Pablo Feynman en Filosofía aquí y ahora? Los derechos humanos son los derechos que protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. O sea, que los derechos humanos son los derechos de la sociedad civil y no son los derechos de los agentes que forman parte del Estado. Estamos muy habituados, yo al menos y muchos más, a escuchar de parte de algunos gobernadores que en el entierro de un comisario, por ejemplo, el gobernador le cuenta a uno que ha ido a ese entierro y se ha parado junto al féretro de ese comisario y lo han cercado 2 policías y le dicen, ¿y qué me dice? ¿Cuáles son los derechos humanos de él? ¿Qué derechos humanos tiene él? Y el gobernador no dice nada porque no quiere tener un conflicto. Pero en realidad hay una respuesta muy clara. Los derechos humanos del policía que ahí yace corresponden al Estado. Es el Estado el que se encarga de los derechos humanos de los que trabajan para el Estado. Los derechos humanos del Estado, de aquellos que trabajan para el Estado, forman parte de la justicia del Estado. Los derechos humanos de la civilidad que son agredidos por la justicia del Estado, por aquellos miembros del Estado que actúan inconvenientemente, exageradamente, desbocadamente, ultrajantemente, que vejan, que torturan, que desaparecen, que atropellan a los ciudadanos,
cuando el Estado es el que mata, entonces intervienen las instituciones civiles que son las encargadas de defender los derechos humanos. Vamos a ver si lo digo más claro. Los derechos humanos son instituciones civiles de la civilidad. El Estado defiende a los suyos desde la juridicidad del Estado. También debe defendernos a todos desde la juridicidad del Estado. Pero como a veces, en lugar de defendernos a todos, el Estado, desde dictaduras, desde exageraciones, desde exageraciones de instituciones a las cuales, digamos, se les va la mano o se les da una exagerada actuación en lo que hacen o actúan de un modo en que no deben actuar, para cuando el Estado no actúa como debe actuar, no actúa dentro de la ley, es que están las agrupaciones civiles que se ocupan de actuar, de juzgar los excesos del Estado, porque el Estado suele matar, y más que eso también. Es muy importante esto, Juli, porque si el Estado es el que está violando tus derechos humanos, ¿quién te va a defender? Lo tiene que hacer la propia sociedad civil. Exactamente, y es interesante porque el tape marcaba, Feynman marcaba esta importancia primero de que el Estado sea el garante y después de entender y de responsabilizar en algún punto a las sociedades para pensar que nosotros también somos fundamentales a la hora de preservar nuestros derechos. Si bien no somos los que tenemos que garantizar los derechos, ¿no? Los individuos o cada ciudadano y ciudadana, sí es fundamental entender a las organizaciones como parte de este entramado vinculado a la preservación de los derechos humanos. Está bien, muy interesante. ¿Qué pasó en Argentina con los derechos humanos? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora con toda la situación vinculada a los derechos humanos después de la dictadura. Recién veníamos hablando de eso, pero existieron desde años y décadas anteriores otro tipo de reglamentaciones. La primera y la fundamental, que ya trabajamos la clase pasada, no la anterior, es la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional se plantearon por primera vez los derechos civiles, los derechos políticos. Posteriormente, en nuestro país, recién en 1994, hubo una modificación de la Constitución en donde se incorporaron nuevos derechos y nuevas garantías, ¿sí? Un poco más asociadas a esta tercera generación que habíamos trabajado nosotras anteriormente. Sí. Por eso es que de a poco se va modificando, aunque es difícil modificar una Constitución, lo dijimos la vez pasada. Después trabajamos la clase anterior con la Convención de los Derechos del Niño, la niña y los adolescentes, como otra de los ejemplos que yo les puedo traer para mostrar que el marco que regula nuestros derechos es gigante. Es gigante, está fundamentado en nuestro texto, nuestra ley suprema, exactamente, que es la Constitución, pero en base a eso una serie de leyes nacionales y de adscripciones a tratados, convenciones y declaraciones internacionales que es muy grande. ¿Y qué pasó con las dictaduras y los derechos humanos? Bueno, vamos a ver algunas imágenes simplemente para ilustrar la situación y después vamos a entrar en detalle en cada una. Durante la dictadura militar, la última dictadura militar de 1976 y hasta 1983, el Estado de Derecho queda en suspenso. La Constitución también, y por lo tanto tenemos un gobierno inconstitucional que viola estos derechos. ¿De qué manera? Quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero a través de secuestros, de prohibiciones de textos y construcciones culturales, de torturas, de asesinatos. Todo esto nos muestra que el mismo Estado, que es quien debe preservar nuestros derechos, también puede ir en contra de su propia sociedad civil. Claro. Claro, pues es muy importante decir que no es que tomaban una persona, la juzgaban, decían, bueno, tu familiar está en este lugar, va a ser juzgado, este es el juicio, esta es la pena, nada de eso. No había proceso. Las personas desaparecían, nadie sabía dónde estaban, nadie se hacía cargo, algunas nunca aparecieron, otras aparecieron de casualidad, fallecidas.
¿no? Bueno, Es y como acá que- el rol fundamental de Sí. estas organizaciones, en el caso que vos mencionaste antes, las madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, luego aparecen hijos, ¿no? Los hijos que quizás se habían podido salvar o habían sido, no sé, hermanos. Bueno, hay toda una serie, un entramado, sobre todo asociado a los familiares Sí, los sobrevivientes desaparecidos. empiezan a decir, escuché cómo nacía un bebé, vi a tu hija embarazada. Entonces estas mujeres empiezan, pero ¿cómo mi hija embarazada? Entonces hay un hijo, Bueno, un pero nieto. Todo esto que vos estás diciendo es posible incluso decirlo porque hay una legitimidad en un Estado de Derecho. Claro. Fíjate que las organizaciones de derechos humanos empiezan a hacer este trabajo que vos estás mencionando en un sentido más bien casi clandestino y con Sí, todo el clandestino. De hecho, tuvieron desaparecidos estas organizaciones, las Claro. infiltraron y también les desaparecieron miembros, ¿no? Exactamente, y toda una situación en la cual el Estado podía ir en contra y perpetrar incluso sus propios derechos. Entonces, la dificultad que tiene luchar por nuestros derechos en un contexto antidemocrático o en un Estado autoritario o dictatorial. Bueno, para eso, si te parece, podemos mostrarles a los chicos un material en donde aparece un juicio a las juntas, un juicio. Ya recuperada la democracia, se enjuician estas acciones que se habían desarrollado en la dictadura anterior. Exactamente. Acá está bueno entender esto, que aquello que sucedió en el pasado todavía sigue reivindicándose, recuperándose en el presente. Por eso hacemos tanto hincapié en la memoria, por eso hacemos tanto hincapié en este tema, por eso se trabaja tanto en la escuela, porque todavía hay cuestiones históricas del pasado que no han sido saldadas. Claro. Y además es necesario también que lo tengamos presente para que no pase más. Bueno, para eso es tan importante ver este material, del juicio a las juntas. Mira. ¿Usted cree que la prolongación en el tiempo del debate sobre derechos humanos puede complicar los planes de pacificación del gobierno? Es una buena pregunta, señor. A los pocos días de asumir, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía, modificó el Código de Justicia Militar, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas e impulsó el juicio a los excomandantes de la dictadura. No podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Vamos a tomar debida nota de todo lo que nos han traído. Va a actuar como corresponde en la Argentina la justicia. Muy lindas palabras, muchas gracias. No sé si yo estaba a la altura. Que lo que dice siempre es... La Cámara Federal ordenó severas medidas de seguridad a cumplirse la oportunidad de la reanudación de la audiencia pública del juicio que se sigue a los excomandantes el próximo miércoles a las 15, en la cual deberán comparecer los 9 ex jefes militares para presenciar el inicio de la acusación. Señores, de pie, por favor. El juicio a las juntas militares mostró una imagen nunca vista en la historia del país. Los máximos mandos de las Fuerzas Armadas acusados por un tribunal civil. 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas. Porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. Una marcha de adhesión a ese juicio convocada por distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Madres de Plaza de Mayo que encabezan este sector de la marcha que surge desde 9 de julio y Avenida de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Aún faltaba mucho para que la sociedad civil y la democracia pudieran hacer efectivo el juzgamiento a los genocidas.
Y acá aparece con mucha claridad, Juli, este rol de estas organizaciones civiles en la defensa de los derechos humanos. Claro, las organizaciones son las que van a lograr poner en agenda y convertir estas temáticas en temáticas fundamentales y en donde se empieza a responsabilizar y empieza a tomar un rol fundamental el Estado ya democrático en la restitución de todo aquello que había sido vulnerado. Bien. Pero nos metemos un poquito en la situación o en el marco del terrorismo de Estado, de este periodo que yo mencioné, de 1976 a 1983, y de estas organizaciones que se gestan en este contexto y que tienen la difícil tarea de recuperar identidades, de buscar a estos detenidos desaparecidos que eran su propia familia, en un contexto en donde el Estado vulneraba los derechos, en un contexto en donde el Estado era el perpetrador, ¿no? Vamos a ver las imágenes y voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Fíjense los famosos pañuelos. Bueno, esta fue una de las estrategias que utilizaron para identificarse. En un principio, en la cabeza se ponían pañales para mostrar que estaban buscando a sus hijos. Y después, bueno, decidieron ponerse un pañuelo blanco como un símbolo de lucha. Y vamos a la imagen de al lado. Fíjense que alrededor de la plaza, de Plaza de Mayo, se juntaban, creo que era todos los jueves, si no me equivoco, las madres de Plaza de Mayo a dar vueltas, ¿sí? ¿Y por qué daban vueltas en círculo? Porque justamente la policía, el ejército, les pedían, las Fuerzas Armadas, les pedían que circulen. No se podía en ese momento, justamente porque era un estado de facto, no se podía estar parado en la calle, plaza. parado en la calle. Claro, exactamente. Había un estado de sitio casi, digamos, total. Sí. No se podía estar en grupo en la calle. Y entonces, como no, digamos, para evitar, ¿por qué lo hacían? Para evitar los conglomerados, ¿no? Toda una cuestión muy persecutoria y de absoluta vulneración de las libertades individuales y colectivas. Sí, eran mamás que estaban buscando hijos, que venía una fuerza policial o militar, se los llevaba de la casa y nadie les decía dónde estaba, las mamás lo empezaban a buscar, dónde está detenido, quién lo tiene, Exactamente. No se sabe. Y estrategias, las estrategias, cuando yo hablo de estrategias de visibilización en un contexto en donde había ausencia, en donde un Estado marcaba una ausencia. ¿Cómo hacían estas organizaciones para visibilizar? Hay que tener en cuenta que si el Estado marca una ausencia, la sociedad civil tampoco tiene tan presente esta situación. Claro, era muy difícil de explicar. De hecho, ellos aprovechaban esta incertidumbre de, bueno, pero no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, dijo uno de los Videla, jerarcas. exactamente, Sí, Videla. exactamente. Y en este contexto usaban estas estrategias. Primero, la de los pañuelos. Segundo, esta reunión que cuando decían circulen, lo que hacían era circular, ¿no? Ir en círculo. Mayoritariamente eran las madres, pero también había otros familiares. Se pueden, si van a buscar fotos en internet, van a encontrar también hombres. Bueno, ahí hay una niña también, ¿no? Hay una niña, claro, exactamente. Y una de las cuestiones fundamentales que me gusta traer, teniendo en cuenta lo que estábamos trabajando, es que las organizaciones internacionales en este contexto van a ser fundamentales. Va a haber un momento en que, como el reclamo no va a ser escuchado, obviamente, en el Estado Nacional, las organizaciones de derechos humanos van a empezar a buscar ser visibles a nivel internacional, teniendo en cuenta este marco jurídico del que habíamos hablado antes. Sí. Esto va a ser muy difícil porque obviamente las dictaduras latinoamericanas van a estar en algún punto avaladas a nivel internacional, por ejemplo, por Estados Unidos. Entonces va a ser complejo, pero efectivamente después de muchos años se va a lograr una participación de las organizaciones de las Naciones Unidas para empezar a poner un freno. Y también porque la misma sociedad civil se empezaba a dar cuenta de que esto era absolutamente ilegítimo, ¿no? Claro. También el discurso que los perpetradores utilizaban era el discurso del orden, para volver a la nación, para recuperar nuestra nación. Era muy difícil, los medios de comunicación con un rol fundamental, era muy difícil hacer esto que ustedes están viendo en las imágenes en ese contexto. Realmente poder hacer era que la mayoría de la gente conozca una situación que muchos no se enteraban a través de los medios de comunicación, ni nada. Si no tenían un vecino, un amigo al que le había pasado, por ahí no se enteraban. Exactamente. Y vamos a decir la verdad, en el presente todavía hay quienes niegan
lo que sucedió. O lo reivindican también. O lo reivindican. Entonces, por eso hay cuestiones que seguimos trabajando casi como una línea fundamental y de la cual los ciudadanos y las ciudadanas no nos podemos correr, que es el reclamo por la verdad, por la justicia y por la memoria. Sí. Es lo que decían las madres, las abuelas lo siguen diciendo y lo tenemos que decir nosotros, Bien, nosotras. excelente. Bueno, si te parece, para cerrar la clase, dejo una mini actividad. Dale. Buenísimo. Bueno, me gustaría que los chicos, las chicas, las familias piensen, digo, en un texto reflexivo, pero puede ser una canción, puede ser un video, puede ser un dibujo. En cualquier soporte en donde ustedes se sientan cómodos y cómodas, alguna reflexión en torno a todo lo que trabajamos hoy. Y tiro algunas palabras clave. Dale, palabras disparadoras para pensar la actividad. Buenísimo. Derechos humanos, Estado, memoria, justicia, sociedad, ciudadanía y Argentina. Bueno, lindísimo. Muchas gracias, Juli. Muy importante Nos vemos saber la todo próxima. esto. Nos vemos la próxima. Dale. Gracias, ¿eh? Y nosotros nos vemos la próxima, no, el próximo bloque. Enseguida nada más. Seguimos educando. Tómate un recreo, ventila un poco el ambiente, que es lo que te decimos siempre. Y enseguida volvemos. No te vayas. Señoras y señores, señoritas y señoritos, llegó el momento de leer. ¿Qué les parece? Vamos, acá tenemos nuestro libro. Es un libro que ya hemos recorrido. El tambor de seda y otros cuentos esenciales. Tiene que ver con esta idea del Ministerio de Educación de proponerte leer porque sí, leer para aprender cosas nuevas, ¿no? Como todo lo que nos estuvo contando Juli sobre la historia argentina, lo podés aprender en los libros. Abrir mundos a la imaginación, cosas que ni te imaginás y que de pronto te aparecen en forma de libro. Vamos a leer ¿Por qué croan las ranas? Una leyenda tzimiam anónimo. Lo vamos a leer del libro El tambor de seda y otros cuentos esenciales, que fue compilado por Jacobo Larsen. ¿Te acuerdas que hoy nos explicó, Mica, cómo se compilan estos cuentos anónimos? Bueno, vamos. ¿Por qué croan las ranas? Hace mucho tiempo, los días y las noches eran de duración variable. Hermano Sol hacía que algunos días fueran muy largos y otros cortos, y las noches a veces también. Algunos animales sentían desagrado por esta situación. Preferían que los días y las noches fueran de una duración más pareja, tal como son ahora. Los animales se reunieron y formaron un comité para pedirle a Hermano Sol que regulara la duración de los días y las noches. Había muchos animales en ese comité, pero dos de ellos eran notables: oso pardo y rana. Y como eran notables, fueron elegidos para coordinar el comité. Oso pardo quería un día muy largo y una noche también muy larga. Puesto que comía durante todo el día y dormía durante toda la noche, le parecía lógico que los días y las noches fueran suficientemente largos para poder comer mucho y dormir mucho. Rana no vivía lejos y prefería que el tiempo de descanso y el tiempo para alimentarse alternaran con rapidez para poder gozarlos plenamente. Pardo era un oso grande y pendenciero que gruñía cuando hablaba. Recorrió la pradera hablando con cada uno de los animales acerca de la duración del día y de la noche. Mostrando dientes y garras, iba por todos lados repitiendo e insistiendo: un día de 6 meses y una noche de 6 meses. Le gruñó a Hermano Zorro: un día de 6 meses y una noche de 6 meses. Le gruñó a Hermano Búho: un día de 6 meses y una noche de 6 meses. Y le gruñó a Hermano Pez: un día de 6 meses y una noche de 6 meses. Cuando consideró que su mensaje estaba bien difundido, gruñó una vez más y se fue a su guarida a dormir una larga siesta. Por su parte, Rana era amistosa y sociable. Saltaba de lado a lado, prestando atención a las opiniones de todos los animales. De este modo se enteró de que a Hermano Pez no le importaba la duración del día, porque se podía nadar tanto de día como de noche. Se enteró de que Zorro prefería la penumbra y que se produjera a intervalos cortos y regulares. Se enteró de que a Búho, por su parte, le gustaba cazar de noche y dormir durante el día. Por lo tanto, 6 meses para la noche y 6 meses para el día sería demasiado largo para él. Después de escuchar a todos los animales, Rana regresó al comité para presentar su informe. Una vez escuchado el informe de Rana, los animales del comité esperaron que Oso Pardo presentara el suyo. Pero Pardo, que era un bravucón, se había dormido con la certeza de que el resto de los animales votarían su moción y no se molestó en despertarse para presentar un informe.
El comité sopesó todas las posibilidades, tomando en consideración las opiniones y deseos de los animales consultados. Y finalmente votaron. Águila fue la encargada de comunicarle al hermano Sol la decisión. Hermano Sol estuvo de acuerdo e hizo que el día y la noche duraran lo que duran actualmente. En invierno los días serían más cortos y luego se irían haciendo cada vez más largos hasta el verano, en que comenzarían a acortarse nuevamente. Con la duración de las noches sucedería exactamente lo opuesto. Serían más largas en invierno y más cortas en verano. Rana estaba tan feliz con el resultado obtenido que saltaba de un lado a otro, croando alegremente. Un día, una noche, un día, una noche. Y estaba muy orgullosa de sí misma. Del mismo modo, todos sus descendientes están orgullosos por igual. En realidad, si uno escucha con atención a la caída del sol, se puede oír el croar de las ranas que siguen festejando. Un día, una noche, un día, una noche, un día, una noche, un día, una noche. Y esa es la explicación de esta leyenda de por qué croan las ranas. Qué lindo, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, ojalá que te guste. Vamos a seguir leyéndote todos los días un cuento como este. Y lo que nos quieras decir lo puedes hacer a través de las redes, acordate. En Instagram estamos en @seguimoseducando. Escribinos, subinos tu foto. Nos encanta saber que estás ahí del otro lado y que estás disfrutando de las clases como nosotros también de este lado. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma que está bárbara. Entra, haceme caso, seguimoseducando.gov.ar. No consume datos y tenés de todo para tu tiempo libre y también para seguir aprendiendo. Y si los profes te dicen algo a través de la vía que te comunicas, bueno, fíjate porque ahí a lo mejor tenés material que te ayuda también. En WhatsApp, 011-3262-6362 te contestan profes de verdad. Cualquier duda que tengas, están los profes y las profes listos para ayudarte. Y acordate que tenemos una propuesta para que leas. Es re lindo leer, es hermoso. www.leerencasa.seguimoseducando.gov.ar. Ahí te puedes descargar un montón de libros, porque acá lo que queremos es que sigas aprendiendo, que sigas conociendo nuevos mundos. Pero hoy ya nos tenemos que ir, se termina este programa de secundario básico. Lo bueno es que mañana a las 11 nos volvemos a encontrar. Gracias por haber estado ahí. Chau, chau.